Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube, LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir concluyendo ya esta etapa del tema que hemos abordado, muy interesante, sobre Dios y el sufrimiento humano. Vamos a ir concluyendo con la carta apostólica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II y vamos a ir compartiendo algunas cosas también desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia y con eso concluiremos esta etapa el día de hoy y nuestra última transmisión de esta semana que tendremos todavía, nuestro último capítulo. Vamos pues a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, bajo su intercesión nos ayude en esta jornada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues con la gracia de Dios y el tiempo que nos ha dispuesto, vamos a compartir un poco sobre esta carta apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, del 29 de marzo de 1984. Es un documento muy importante, puesto que también el magisterio de la Iglesia, a través del sucesor de los apóstoles, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, los papas, pues nos han compartido también esa experiencia del dolor y el sufrimiento. Y para poder iniciar, es importante saber pues que el Papa San Juan Pablo II le tocó la Segunda Guerra Mundial y de antemano pues ya tiene una experiencia de dolor, que es precisamente la guerra. ¿Verdad? Bien, vamos pues entonces a ir un poquito desarrollando cómo está la carta, Salvifici Doloris, y ir compartiendo alguna reflexión acerca de ella. ¿Verdad? No sin anteponer también el salmo que estamos rezando y meditando, que es el salmo número 10. Déjenme traer el salmo. Muy bien, ahí está. Continuando con el texto del salmo, el salmo número 10, versículo 14 y 15. Dice, tú lo ves porque miras las penas y los trabajos para retribuir con tu mano. A ti se te confía el miserable, tú eres el auxilio del huérfano. Quebrantan el brazo del impío y del malvado. Buscarás su impiedad, no la encontrarás. Entonces tiene por título estos versículos 14 y 15, Yahvé, protector de los desvalidos. Así es muy interesante porque ya el salmista acude a la divina providencia como protectora de Yahvé, el cual siempre, ¿verdad?, ante sus ojos las penas y los trabajos de los oprimidos para darles su paga merecida. Entonces, el salmista lo que está haciendo es desarrollar ya la presencia de este Dios, que en su momento decíamos
que los malvados decían, es que Él le ha ocultado su rostro, Él está fuera de nosotros, no le tenemos ningún temor, ¿verdad? Pero ahora ya el salmista acude a la providencia protectora de Yahvé, el cual tiene siempre atentos sus ojos a las penas y trabajos de los oprimidos para darles su paga merecida, ¿verdad? Aunque la perspectiva del salmista no trascienda hacia la retribución en ultratumba, es decir, después de la muerte, sin embargo, sabe que Dios es justo y como tal tiene que salir valedor de los que injustamente son oprimidos. Y esto de verdad que es muy interesante también porque el aspecto de este Dios presente en medio de su pueblo, el salmista sabe, ¿verdad? Que está anteponiendo que el sufrimiento, la injusticia, el dolor que por los que ha padecido en la tierra, pues no será retribuida después de la muerte, sino que Él desea que sea en este plano terrenal. De tal manera que todavía la visión del salmista no es buscando la eternidad, aunque sí es el hecho de tener la eternidad, de alcanzar la eternidad, pero el hecho de que la injusticia se está realizando aquí, pues es aquí donde el mismo salmista quiere que se dé a conocer el triunfo de Dios sobre aquellos que han sido oprimidos, ¿verdad? Entonces, aquel que es el impío, el opresor, el malvado, ¿no? Y entonces el salmista dice, al débil no le queda otro auxilio y refugio de la mano protectora de Yahvé, ¿verdad? Y los profetas y sabios de Israel constantemente exaltan la solicitud de Dios sobre los más desamparados de la sociedad, los huérfanos, las viudas, el extranjero, ¿verdad? Y de alguna manera, pues aquí vemos ya una presencia de Dios en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta presencia divina o esta protección divina de Yahvé es con solicitud sobre aquellos que han sido oprimidos. Entonces dice, los profetas y los sabios de Israel constantemente exaltan la solicitud de Dios sobre los más desamparados de la sociedad, los huérfanos, las viudas, el extranjero, que eran, digamos, las tres cosas que más eran prolíferas en el tiempo del tiempo de Israel, el tiempo del salmista, porque son las mismas cosas que Dios les pide. Uno, cuidar a los huérfanos. Segundo, cuidar a la viuda. Y tercero, ayudar al extranjero. Son tres cosas pilares que el mismo Dios les ha pedido al pueblo de Israel. Por eso el salmista también pide a su Dios que rompa la fuerza y el poder de los impíos y los malvados, pues solo Él puede hacerlo, ¿verdad? Solo Él puede hacerlo. Y entonces el salmista ahora ya está recurriendo, ¿verdad? A que Dios rompa con fuerza y poder a quienes han sido los malvados, ¿verdad? Y termina llorando, perdón, añorando una situación mejor en que prevalecerá la virtud en la sociedad. Buscarás, dice, su impiedad y no la encontrarás. Esto es lo deseable para el futuro después de la intervención justiciera de Dios. Es decir, que hacia el futuro, aunque busques impiedad, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hecho justicia, ya ha hecho su presencia en medio de estos desamparados y la intervención oportuna y la justicia divina será permanente, ¿verdad? Y con estos dos versículos estamos casi terminando el Salmo 10. Nos faltarían dos versículos, de los cuales los vamos a concluir en la siguiente transmisión. Pero entonces vemos entonces al salmista ya de una manera más comprometedora con la presencia de Dios, ¿verdad? Que es lo que al final de cuentas desea el salmista, que los opresores no estén más y eh, sea la fuerza y el poder de Dios quien sobresalga ante las injusticias y el sufrimiento del hombre, ¿verdad? Y uno de los sufrimientos que siempre va a padecer el hombre es precisamente la opresión e injusticia, ¿verdad? Que son procesos jurídicos y morales que de alguna manera también afectan en la rendición del hombre, ¿verdad? Bien, pues vamos a dejarle ahí en esa reflexión, esa meditación
y el salmista pues ya nos está poniendo ahora sí en las manos de Dios providente, de Dios justiciero, de Dios que hace poder, que con su poder y su fuerza hace las cosas con las cuales va a ayudar al desamparado. Muy bien, entonces ahora pasamos a la carta apostólica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II y el 29 de enero, febrero, de 29 de marzo, perdón, de 1984. Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris, habla del sentido del sufrimiento casi siempre que el hombre se encuentra con el dolor, ya lo comentamos, físico o moral. Hay una tentación de rechazo y surgen inevitablemente las preguntas que ya hemos tratado de contestar. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Para qué? ¿Por qué el mal en el mundo? El hombre no hace estas cosas, el hombre no hace estas difíciles preguntas solo a los hombres, sino también al Dios creador. ¿Cuál es, pues, la respuesta? ¿Verdad? Entonces, es una constante, ¿no? Nosotros nos preguntamos y como les he dicho, nuestro pensamiento mexicano es un pensamiento de burla a la muerte en un momento, como en estos días que estaremos celebrando el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Y las tradiciones culturales de nuestros antepasados, ¿no? La cultura de la muerte, ¿no? No en el sentido de la muerte como violencia, injusticia, sino en el sentido de la muerte como un paso a una vida nueva, ¿verdad? Culturalmente hablando o espiritualmente hablando, ¿no? Por ahí decía alguien que la muerte es como cuando se rompe un hilo, el hilo que ata a la tierra, ¿verdad? Y ahora como el hilo que va cayendo, ¿verdad? Sobre el aire, es la misma muerte que va cayendo, ¿verdad? Sobre la tierra, pero nuestra mirada ya no está en la tierra, sino en el cielo. Entonces, en ese sentido, hablamos de este sufrimiento como un proceso, ¿no? Y las preguntas básicas, les digo, a nosotros aquí como mexicanos nos toca de repente reírnos de la muerte, pero a veces es más el sufrimiento de la muerte que lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Hacia la muerte, ¿no? La honramos. Hay quienes inclusive han llegado al extremo de llamarle Santa Muerte o la Niña Blanca o cosas así. Y la muerte, pues también es vista desde ese punto de vista cultural, tradicional, con la llegada de nuestros parientes difuntos a la ofrenda que se le ha puesto, todas esas tradiciones que nos llevan precisamente a un colorido folclórico del Día de los Muertos, pero que al final, pues siempre causa tristeza y dolor, ¿verdad? Y es el mayor sufrimiento de todos, es la muerte, sobre todo para el que está vivo, porque para el muerto, como dijimos la vez pasada, ya está en un tránsito, está en un paso eh, en otro nivel. Bien, entonces el Papa Juan Pablo II nos habla del sentido del sufrimiento. Casi siempre que el hombre se encuentra con el dolor físico o moral, hay una tentación de rechazo y surgen inevitablemente esas preguntas que ya dijimos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué existe el mal? Eh, ¿Cuál es la respuesta? En su carta Salvifici Doloris, Juan Pablo II dice que ha sentido el dolor en su propia carne y expone con profundidad el significado del sufrimiento. Aquí vamos a compartir algunas líneas esenciales de este significado del sufrimiento, ¿no? El Papa, como les dije, Juan Pablo II, eh, le tocó experimentarlo en viva carne, en viva presencia, el tema del sufrimiento, pues le tocó la Segunda Guerra Mundial y estar en los campos de concentración y bueno, toda la persecución y todo esto que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, él lo experimentó en carne propia. ¿Y qué más? Pues hablarnos precisamente del sufrimiento. ¿Qué es el mal? Dice el Papa Juan Pablo II, ¿qué es el mal?
El Papa no se refiere solo al sufrimiento físico y habla también del sufrimiento moral, el dolor del alma, cuya extensión no es menor que el dolor físico, más alcanzable por la terapéutica. En cualquier tipo de sufrimiento se halla siempre una experiencia de mal, a causa del cual el hombre sufre. Por eso la realidad del sufrimiento supone una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? ¿Verdad? Obviamente, todos pasamos por el dolor del alma, ¿verdad? Todos de alguna manera tendemos también a esa connotación del mal, del mal en el alma, ¿verdad? Bien, la respuesta entonces cristiana a esta pregunta es distinta, ¿verdad?, de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas que creen que la existencia es un mal del cual hay que librarse, ¿verdad? Entonces, la respuesta cristiana es una pregunta, a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas, como las que comentaba, que creen que la existencia es un mal del cual hay que librarse, ¿verdad? Hay un pensamiento que dice que hay que librarnos del mal, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación y líbranos, ¿verdad? Precisamente dice, líbranos del mal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que vivir en ese sentido. Muy bien. Ahora, en ese conglomerado del pensamiento del sufrimiento, el cristianismo proclama proclama el esencial bien de la existencia y el bien de lo que existe, ¿verdad? Nuestro pensamiento cristiano siempre va en orden al bien, siempre el bien, inclusive la celebración de un difunto en la iglesia, ¿verdad? Tiene esa connotación de buscar el bien, ¿verdad? De ser agradecidos. De hecho, el salmo que se reza o se canta o se proclama dentro de la misa, vayamos con alegría al encuentro del Señor, no es más que esa precisa cuestión del bien, ¿no? De la existencia del bien, que a pesar de la muerte, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Ahora, la existencia del bien existe, profesa entonces la bondad del Creador y el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Entonces, el hombre sufre a causa del mal, ¿verdad? Y que es una cierta falta, dice, limitación o distorsión del bien. El mal es una distorsión del bien. Se puede decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado. Sufre en particular cuando debería tener parte en circunstancias normales en este bien y no la tiene, ¿verdad? Es como cuando decimos, pues deberíamos de estar bien, pero estamos mal, ¿no? Hoy en día muchos somos eh, utilitaristas, ¿no? Todo el mundo utiliza a veces a las personas y en este mundo utilitarista, pues cree que estar bien y ocupa, ¿verdad? De las personas para decir, me siento bien, pero realmente está mal, ¿no? Y eso lo vemos a través de las tecnologías actuales, ¿verdad? Antes era como que más complicado. Hoy te pueden identificar, te pueden ver tu rostro y decir, bueno, se ve mal la persona, pero cuando hablas con ella pueden decir, no, pues dice que está bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Eh, Parece que todo está bien, parece que no hay ningún problema y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar nosotros en esa realidad, ¿verdad? Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces, hermanos, no? Con este aspecto del mal, ¿no? Ahora, hay una reparación del mal moral que realmente nos dice lo siguiente, ¿no? El Papa Juan Pablo II. El sufrimiento se da en cada hombre y en el mundo. El Papa alude a las calamidades naturales, epidemias, catástrofes. Dice el Papa, pensemos finalmente en la guerra. Hablo de ella en modo especial porque en las dos últimas guerras mundiales, de las que la segunda ha traído consigo un cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo de sufrimientos humanos,
A su vez, la segunda mitad de nuestro siglo, como proporción con los errores y transgresiones de nuestra civilización contemporánea, lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nuclear que no podemos pensar en este periodo sino en términos de un incomparable acumularse de sufrimientos hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. El Papa Juan Pablo II precisamente nos está hablando de esa situación complicada del sufrimiento humano, ¿verdad? De esa situación incomprensible de poder llegar hasta la autodestrucción de la humanidad a causa precisamente de los errores y transgresiones de nuestra civilización, que para el Papa Juan Pablo II son como las consecuencias que ha traído la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que han venido así como desbordando, porque después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría y vino otro tipo de guerras y que han venido así como que arrastrando ese tipo de transgresiones y errores que se cometieron y que va a llegar después a estas cuestiones más atroces en esos tiempos que ahora se están acercando, ¿no? Y que hoy vivimos en medio de guerras y de dificultades como la cuestión y quiere que nosotros seamos de alguna manera una, eh, una situación complicada en ese sentido. Entonces nos hallamos ante una calamidad, ante una situación incomprensible, ¿verdad? Que nos puede acarrear a todos una trágica situación de muerte, ¿verdad? Y ese hay que tener mucho cuidado con ello. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues andamos en esa situación. Y bueno, el Papa lo está hablando desde 1984, una situación que hasta el día de hoy, pues sigue repercutiendo, puesto que vivimos en una guerra sin fin. Ahora, a diferencia del animal, el hombre sabe que sufre y lleno de asombro y de inquietud, se pregunta por la finalidad del sufrimiento. Dios espera y la pregunta, Dios espera la pregunta y la escucha, como podemos ver en la revelación del Antiguo Testamento. Tras un minucioso análisis del libro de Job, donde esta pregunta encuentra su más viva expresión, el Papa recuerda que al mal moral del pecado corresponde el castigo, pues el orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado y por el reato. El sufrimiento aparece bajo este punto de vista como un mal justificado. Al mal moral del pecado corresponde un castigo. Por eso sabemos que cuando transgredimos o cometemos un pecado, pues es necesario recomponer el camino, ¿verdad? Y bajo este punto de vista, el mal está justificado. Sin embargo, el sufrimiento, dice de Job, es el de un inocente. Por eso subraya Juan Pablo II, si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. También el sufrimiento tiene carácter de prueba, ¿verdad? Y esta es una cosa interesante porque ¿cómo podríamos nosotros decir que todo está bien cuando hay cosas que nos pasan y que muchas veces no son cuestiones que nosotros estemos cometiendo, ¿no? O que hayamos caído en pecado, porque una cosa es cometer un pecado, sentir aversión al pecado y que nos corresponde un castigo a que nosotros pasemos por el mundo siendo inocentes y que nos pongan pruebas, que es para el Papa Juan Pablo II el sufrimiento como un carácter de prueba, ¿verdad? Que puede ser también en ese sentido un choque, ¿verdad? Un choque con el sufrimiento del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, y ciertamente hay gente que es muy inocente, muy tranquila, que no pasa nada. Hay gente que ni sufre, ni está llena de tristeza y nada.
em, pero puede pasarle alguna prueba, algún sufrimiento. Por eso llegamos a decir muchos, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no he hecho nada, ¿no? Y en ese sentido nos puede pasar a todos. Muy bien. Ahora, este sufrimiento que tiene como carácter a prueba, este sufrimiento que tiene como, em, como corresponde un castigo por el pecado, ah, también nos ayuda a la conversión. eh, y la conversión, para el Papa Juan Pablo II, tiene un valor educativo, la pena sufrimiento. Entonces ya en el Antiguo Testamento se pone de relieve precisamente el valor educativo y de la pena, perdón, el valor educativo de la pena sufrimiento. Dios va corrigiendo a su pueblo para convertirle y así con el sufrimiento crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. Y como sabemos, el sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada la penitencia. Y la penitencia tiene como finalidad también superar el mal, que bajo diversas formas está latente en el hombre, y consolidar el bien. Entonces, es necesario también el sufrimiento porque sirve para la conversión. Aunque pasemos por muchas pruebas, muchos sufrimientos, inclusive muy pequeños, pues nos va llevando al camino de la conversión, ¿verdad? Y aquí podríamos ejemplificarlo con muchos santos, ¿no? Quiero poner el caso de San Martín de Porres, que está por celebrarse también ya en estos días, su festividad, su memoria. Y podemos notar, ¿verdad? En la participación de San Martín de Porres, ese sufrimiento que desde pequeño le tocó ver cómo vendían a los esclavos de África, ¿verdad? Eran vendidos, eran subastados. Y cómo va él viendo el sufrimiento, inclusive de los más pequeños y de otras culturas, porque puesto que él traía una cultura africana, pero ya nacido ahí en el Perú, este, perdón, ya ha vivido en América, este, y cómo es que él mismo, ¿verdad? Desde pequeño se da cuenta de ese sufrimiento y va haciendo preguntas, ¿por qué venden a los africanos? Nosotros también venimos de allá. Y bueno, él todas esas situaciones que le tocó ver de sufrimiento que él mismo desde chiquillo pues comenzó a notar y que de grande pues obviamente le tocó inclusive los malvados que lo golpearan, que lo señalaran, que lo enjuiciaran, que lo golpearan, pero él siguió firme en ese sufrimiento, que uno puede decir, bueno, si es santo, ¿por qué tiene que sufrir? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros? ¿Verdad? Porque hay gente que sufre, ¿verdad? Y es precisamente ese encuentro, ¿verdad? Eso es una forma también de descubrir la presencia de Dios en esas situaciones. ¿Verdad? Decía un padre por ahí en algún momento, mira, si te sientes mal, si te sientes en alguna situación complicada o has caído en el pecado, no te ahogues en el pecado, sino pídele al Señor que te ayude a salir de ese pecado, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún a pesar ahí de estar en ese sufrimiento, en ese pecado, pues también Dios surge, ¿verdad? Surge como eh, como lo decimos en el Salmo, surge siempre con esa vitalidad, esa fuerza y ese poder. Y aún a pesar de que dicen, es que está oculto, no se ve su rostro, se ha olvidado de los más pobres, Él siempre va a salir. ¿Verdad?
Él siempre va a salir, Dios va a salir siempre al encuentro del hombre, ¿verdad? Por eso el sufrimiento debe servir para la conversión, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia, ¿verdad? Nos llama a la penitencia y por eso hacemos penitencia. La iglesia siempre, cada año, vive esa penitencia. Y la penitencia tiene como finalidad superar el mal que bajo diversas formas está latente en el hombre, de diversas formas, y consolidar el bien. Ahora, para poder percibir la verdadera respuesta del porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo que existe, ¿verdad? El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio. ¿Sí? Entonces, el amor, que es fuente inagotable de misericordia, es un misterio, cuanto más también el sufrimiento será un misterio. Y en ese encontramos precisamente el valor de la revelación divina. Ahora, a la luz de la redención, porque tanto amó Dios al mundo, dice que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Verdad? Juan 3:16. Y comentando al Papa Juan Pablo II estas palabras, distingue dos dimensiones del sufrimiento: la temporal y la definitiva, es decir, el sufrimiento irreparable de perder la vida eterna. Ese es un sufrimiento irremediable. ¿Verdad? Y ahí está el caso que ya en algún momento lo comentamos de el rico y Lázaro, ¿no? El rico que pensaba que todo estaba bien, que no hacía más que vivir placenteramente y no veía el sufrimiento del mendigo Lázaro. Entonces, ahora es el que sufre un sufrimiento irreversible. No hay, perdón, irreparable. Bueno, irreversible también. No hay forma de cambiarlo, ¿no? Podríamos llamarlo el sufrimiento irreparable de perder la vida eterna definitivamente, ¿verdad? Y temporal, puesto que pasamos, ¿verdad? Como le llamamos aquí, el purgatorio, ¿no? Precisamente en lugar del purgar, el purificar nuestras culpas que hemos cometido y poder pasar a la vida eterna. Entonces es temporal, tanto aquí en la tierra como en el purgatorio, y que al final tendremos ese acceso a la vida eterna, porque estando ahí en el purgatorio no hay otra cosa más que llegar a la vida eterna, ¿verdad? Y que en aquel que ha vivido mal, pues irremediablemente o irreparablemente, su sufrimiento será eterno. ¿Sí? Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la tierra con la esperanza de la vida y de la santidad eternas. Y aunque la victoria sobre el pecado y la muerte conseguida por Cristo con su cruz y su resurrección no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, sobre cada sufrimiento esta victoria proyecta una nueva luz, que es la luz de la salvación. Entonces, con la cruz de Cristo, hermanos, Él nos ha salvado, ¿verdad? Con su muerte ha conseguido ayudarnos a tener una vida nueva, una luz de salvación. Pero eso que no quiere decir que los sufrimientos temporales se nos hayan borrado, ¿no? Entonces, el pecado original sigue estando, el pecado original, ¿sí? Cada niño nacido tiene ese pecado original. Hay que quitar ese pecado original con el don del bautismo, ¿verdad? Y obviamente nuestra vida temporal también tiene esa corrosión del sufrimiento y que tenemos que ir quitándolo, ¿verdad? Cada sufrimiento, dice aquí, temporal de la vida humana, sobre cada sufrimiento de esta victoria proyecta una nueva luz. Y sobre ese sufrimiento temporal hay una victoria que proyecta nueva luz, que es la luz de la salvación. Por eso tenemos que vivir constantemente, como decía San Pablo, vivir como resucitados, constantemente, siempre en esa visión de ratificar nuestra convicción de fe. Esta verdad de la revelación cambia radicalmente el cuadro de la historia del hombre y su situación terrena. Por eso afirma el Papa, el Redentor ha sufrido una vez en vez del hombre y por el hombre. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Digamos, Él ha tomado toda nuestra condición.
toda la condición del hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención y cada uno está llamado también a participar en este sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la obra de la redención. Cada uno está llamado a participar de la redención. Si todo hombre, dice el Papa Juan Pablo II, en el sufrimiento puede hacerse partícipe del sufrimiento redentor de Cristo, también quienes participan en los sufrimientos de Cristo están llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Por eso cuando se hace la visita a un enfermo, hay una oración de tantas que tiene el ritual. Hay una oración que llama mucho la atención, que dice que los sufrimientos que por los que está pasando em, se asemeje, complementen, perdón, con la pasión de Cristo, con el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y también hay otra oración que dice, lo que antes había padecido al enfermo, lo que ha sufrido el enfermo, es un ejemplo, ¿verdad? Al recuperarse vuelva a sus ocupaciones habituales, ¿verdad? Entonces, hay un sentido precisamente de ver el sufrimiento como participación en los misterios divinos de Cristo, asemejarlos a ellos, a Él, ¿verdad? Y de ahí mismo tomar y formar parte de la gloria eterna. Entonces, dice el Papa Juan Pablo II, si todo hombre en el sufrimiento puede hacerse partícipe del sufrimiento redentor de Cristo, también quienes participan en los sufrimientos de Cristo están llamados mediante sus propios sufrimientos a tomar parte en la gloria. Y desde esta perspectiva, el sufrimiento se puede considerar, además, como una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre, su madurez espiritual, como una prueba a veces bastante dura a la que es sometida la humanidad o como una particular llamada a la virtud. Entonces estamos ante un hecho evidente de la prueba constante por la cual el hombre está siendo cada vez humanizado y reconciliado con el Señor, ¿verdad? Es una llamada virtud, ¿verdad? También, digamos, el sufrimiento es parte de lo que para nosotros es una forma, una constante de encontrarnos ante la presencia de lo divino. Aunque parece contradictorio, puesto que podríamos decir, bueno, no deberíamos de sufrir, pero de alguna manera pues encontramos en el sufrimiento una prueba latente de la presencia de Dios que nos invita a estar constantemente liberándonos de todo apego y de todo pecado y de todo lo que es contrario al Señor, ¿verdad? Cristo pudo haber dicho también lo mismo, ¿saben qué? Yo, ¿para qué voy a andar salvándolos, no? ¿Para qué me hice hombre y tomo las condiciones de hombre? No, lo hace por convicción, una convicción de amor, de una relación íntima con su Padre Celestial, que quiere reconciliar todas las cosas a través de sí mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, precisamente converge el sentido de la plenitud de la vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar esta parte. Primeramente Dios, en la siguiente transmisión terminaremos ya con el documento del Papa y concluiremos este periodo que hemos compartido sobre el sufrimiento, Dios y el sufrimiento humano y todas las características que hemos notado de ellas y que han salido, ¿verdad? Y precisamente en esa relación de intimidad con el Señor, pues pedirle a Él que nos ayude siempre ante cualquier sufrimiento, situación por las que estemos pasando, que Él sea nuestro motor, nuestro ánimo, nuestra fortaleza. Vamos pues a pedir también por la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites, a ti y a María, amor que se exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas, concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga, si Dios nos los permite.
Nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.